Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque aquí en La Data. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el candidato licenciado Vicente Almeida. Él está actualmente como candidato por el Distrito 3 Guayas por el Partido Social Cristiano. Licenciado, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Jorge, buenos días a los televidentes de este programa Enfoque. Quiero empezar a decirle, Jorge, voy a estar en esta amena entrevista que seguramente tendremos con mascarilla. Participamos todos los días de caravanas, de encuentros con la gente, y creo yo que es importante mantener y dar ejemplo de la parte sanitaria. Esto es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Tenemos que mantener los temas de bioseguridad. Y un mensaje, antes de empezar con las preguntas, es lo que tenemos que hacer es justamente esto para acudir a votar, para asumir de una forma seria y responsable nuestro compromiso con el Ecuador, con nuestro compromiso con el futuro de nuestros hijos, con el futuro de los ecuatorianos. Entonces, un llamado a que acudan a las mesas electorales, que acudan a cumplir con el sufragio del voto de una manera seria, responsable, pero sobre todo segura. Gracias por pensar en el equipo y por esa responsabilidad propia que ha adquirido. Licenciado, antes de empezar con esta entrevista, justamente tenemos un video introductorio acerca de la trayectoria de Vicente Almeida, así que me gustaría por favor compartirlo con usted y con el público, así que lo rodamos a continuación. Licenciado Vicente Almeida, candidato a la Asamblea por el Partido Social Cristiano TA6. Es licenciado en Ciencias Sociales. Es un político de experiencia con 12 años como concejal alterno de Guayaquil. Sabe lo que necesita la provincia y a través de la Asamblea buscará legislar para los sectores más olvidados con propuestas que solucionan su calidad de vida. Hoy nos acompaña aquí, en Enfoque. Licenciado, bueno, la experticia es algo que de pronto, digamos como que de alguna u otra manera lo ayuda en esta búsqueda de nuevamente estar en el legislativo. Antes de empezar con la entrevista me gustaría saber más o menos cuáles son las propuestas o los proyectos de ley que ha podido emprender, encaminar o poner en la Asamblea en el periodo que actualmente todavía está vigente. Justamente, Jorge, usted lo ha dicho, la experiencia no es por gusto, son años de años que hemos estado primero en la empresa privada. Yo trabajo desde muy joven, he sido un emprendedor, como muchos de los ecuatorianos son actualmente. Tuve la suerte de crear empresa, de generar trabajo, de generar empleo, y luego en la vida me dio la oportunidad de acompañar al abogado Jaime Nebot en la reconstrucción de la ciudad de Guayaquil. No solamente como concejal de la ciudad, sino también como parte de su equipo de asesores. Juntos logramos una transformación que está a la vista de no solamente de los guayaquileños, sino que es un ejemplo para los ecuatorianos y para muchos turistas del mundo que vienen a Guayaquil a ver qué es lo que se ha hecho por esta ciudad, a disfrutar de sus atracciones. La experiencia que tenemos la queremos transmitir otra vez. Estuvimos en la Asamblea Nacional, me tocó asumir la principalización del cargo a raíz de la renuncia de la señora Poli Ugarte. Ya llevo 2 años en la Asamblea Nacional. Hemos presentado algunas propuestas, hemos hecho muchísimo por defender el bolsillo de los ecuatorianos. Esa experiencia que tuvimos como empresario, que tenemos creando empleo, que tuvimos en el municipio de Guayaquil, la he trasladado al seno de la Asamblea Nacional, a una Asamblea Nacional que hoy por hoy está desprestigiada, porque no es desconocido que para la mayoría de los ecuatorianos la Asamblea Nacional es una cloaca. Esa es la verdad. 2% de aceptación, es la peor asamblea de la historia, con el peor presidente de la historia. Entonces, hacia allá estamos. Creo que tengo el legítimo derecho de pretender una reelección, y para allá hemos trasladado propuestas que vienen a través de una serie de hechos responsables. Por ejemplo, en el tema de salud, que es lo que más hoy en día el ecuatoriano está necesitando, estamos proponiendo a través de un proyecto, de una reforma,
el tener un reordenamiento del porcentaje que se le asigna en el presupuesto general del Estado a la salud. Hoy en día es apenas el 2.8%. Es hora de que, ya que tenemos el ejemplo de esta pandemia, que nos ha desnudado, que nos ha visto la falencia, aumentemos ese presupuesto. Pero lo más importante no es aumentarlo, Jorge. Lo más importante es que el gobernante de turno esté obligado a cumplirlo, a cumplir, hacerlo cumplir. Licenciado, más allá de estar en la legítima capacidad de un derecho, de una reelección, consideraría yo que también, o sea, no es malo ir a una reelección de un asambleísta. ¿Por qué? Porque de pronto hay proyectos o hay propuestas que necesitan una consecución, y a veces un periodo no alcanza para poder ir con una propuesta que puede ser muy buena, pero la falta o los intereses políticos ajenos hacen que simplemente no vea la luz. Definitivamente, y en una asamblea corrupta, donde ha habido usted, como usted ve, el reparto de hospitales, donde se manejaron las leyes a tutti frutti a conveniencia de 2 o 3 asambleístas o de 2 o 3 gobernantes del Ejecutivo, tenemos que hay leyes pendientes. Yo, perdón que le interrumpa, principalmente yo tengo proyectos ahí metidos en la Asamblea Nacional, que por el bienestar, por ejemplo, tengo el proyecto de la gratuidad en la vacunación para el papiloma humano en la mujer. Hoy en día una de las principales causas de muerte en la mujer. Es hora de que el Estado se preocupe por la mujer ecuatoriana. Tengo metido también un proyecto en la ley de anticorrupción, para que la Contraloría General del Estado, los miembros de la Contraloría General del Estado, se les devuelva el control previo, para que asuman civil y penalmente la responsabilidad desde que nacen los contratos en los organismos seccionales, en los municipios, en la prefectura, en todos los lugares públicos, asuman con responsabilidad el estudio de los contratos, la revisión de los contratos. ¿Para qué? Para tratar de evitar la pillería, la sinvergüencería que se está ocasionando. ¿Qué ha pasado justamente en el tema de fiscalización en la Asamblea en este periodo? Porque sí, lamentablemente atravesamos, creo, y como lo está diciendo, y lo corrobora, el clamor ciudadano, la peor historia de la Asamblea, más allá de gozar de la credibilidad, es una vergüenza los actos de corrupción de los cuales, gracias a las redes sociales incluso, más allá que de los propios medios o de la fiscalización, se han visto a la luz. ¿Qué ha sido en realidad el problema, repito, en la fiscalización? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque sí, un legislador, un asambleísta no está solamente para presentar propuestas o proyectos de ley, sino también para velar por aquellos intereses ciudadanos. ¿Qué pasó? Mire, la Asamblea Nacional, yo lo vengo diciendo hace algún tiempo, ya estoy preocupado de que ya mismo sean mayoría los asambleístas que han estado metidos en casos de corrupción. Unos por diezmos, otros por carnet de discapacitados, otros por reparto de hospitales, donde hemos visto unas atrocidades que se dan a diario en la Asamblea Nacional. Es hora que fiscalicemos. Se creó una comisión de fiscalización paralela, se la reemplazó a la que estaba, y hemos visto que se han logrado mejores cosas. Yo pienso que el fondo de todo esto, Jorge, radica en que el ecuatoriano, el pueblo que elige, por eso empecé la entrevista diciendo, tiene que ir a la urna el 7 de febrero, para que escoja a sus gobernantes, no solamente al presidente de la República, a los asambleístas, que son los que hacen las leyes, los que fiscalizan, los que los representan a diario en el seno de la Asamblea Nacional. Ya es hora de que el pueblo ecuatoriano escoja correctamente, Jorge, que sepa que a la Asamblea Nacional no pueden ir títeres, que no pueden ir marionetas, que no puede ir gente que no tenga experiencia a manejar las leyes para cada sector. Debemos de hacer que vayan los mejores médicos a manejar la salud, los mejores economistas a la economía, los mejores juristas a las garantías también. Pero indudablemente. Porque ¿de qué sirve llevar a los mejores si al rato de la hora no se les paga a tiempo, no se los trata como debe? Pero es que parte de todo esto nace de que haya una concientización y de que el pueblo ya de una vez por todas aprenda a exigir a los asambleístas. Aquí también mucha gente, y yo siempre lo he dicho, estamos acostumbrados a criticar, a decir por qué esto, por qué no el otro. Y yo le pregunto, ¿y cuál es su participación? ¿Acaso que criticar es lo correcto? O la forma de solucionar. Así es, debemos de criticar, pero a la vez debemos de exigir, de buscar soluciones,
y sobre todo de corregir. Y este 7 de febrero es el momento que el ecuatoriano debe de corregir el rumbo de esta Asamblea Nacional, que es su representación, es el primer poder del Estado. Entonces ya es hora de que el pueblo ecuatoriano también asuma su responsabilidad, Jorge. Licenciado Almeida, justamente usted fue parte de este periodo de la Asamblea. ¿Qué opinión me daría usted, o más bien, qué nos diría a todos los ciudadanos? ¿Por qué debemos de confiar en usted en estas próximas elecciones? ¿Cuál es ese común diferenciador que tiene Luis Almeida por la cual debemos depositar nuevamente la confianza? Y le hago esta pregunta porque lamentablemente el descrédito se generaliza. Más allá de que se lo señale fulano, sultano, fueron los que posiblemente estuvieron involucrados en estos actos de corrupción, no vamos a hacer ni juez ni parte, pero lamentablemente el público, la gente, la ciudadanía, tiende a generalizar. ¿Cuál es ese común denominador para poder confiar en usted? No me lo respondo ahorita, nos vamos a una primera pausa. Al volver me dice su opinión. Ya volvemos, estamos en Enfoque, nos acompaña el licenciado Vicente Almeida. Ya volvemos. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Decisiones 2021. Educamos tu voto. No es suficiente solo querer el cambio. Debes ir y hacer el cambio a través de tu voto. Somos La Data y educamos tu voto. Existen dos tipos de medios, los que persiguen a la gente y los que la atraen. A la larga triunfan los segundos. Somos La Data y llegamos a Cuenca. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Continuamos con más de Enfoque. Nos acompaña el licenciado Vicente Almeida, candidato a la Asamblea por el Distrito 3, Guayas, por el Partido Social Cristiano. Antes de irnos a la pausa, licenciado, justamente nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Lamentablemente, las personas cada vez, diría yo, las circunstancias las hacen apolíticas. Los que ahí de alguna u otra manera confiaban en ciertos políticos, esta Asamblea terminó con esa concepción abajo. ¿Por qué ahora creer en Vicente Almeida para la reelección a la Asamblea? Bueno, el ejemplo que hemos dado, la capacidad que tenemos, el empleo que hemos generado y sobre todo hemos demostrado que no hemos estado ni estaremos en casos de corrupción y descuido. Los hemos denunciado. Fui el único asambleísta que denunció los casos de corrupción. Yo soy miembro de la Comisión Económica y Tributaria de la Asamblea Nacional y denuncié un 15 de noviembre del año 2019 la corrupción
que venía por parte del señor Daniel Mendoza, hoy preso por el tema del reparto hospital. Está ahí públicamente y próximamente lo verá en muchos medios porque lo vamos a publicitar. Es importante que la gente sepa que cuando hay manos limpias, que cuando hay voluntad de trabajar, debemos de tener el derecho de ir a la reelección. Pero sobre todo cuando hay la capacidad, Jorge. Porque ya es hora de que a la Asamblea Nacional vaya gente con capacidad. Ya es hora que vayamos con propuestas. Tenemos propuestas claras para leyes en la Asamblea Nacional donde se fomente una baja de impuestos para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el sector pesquero. Ya es hora de que el agricultor pueda tener acceso a semilla gratuita. Ya es hora que el ganadero pueda tener acceso a pajuelas de mejor calidad para que pueda haber más producción de carne, de leche. Ya es hora que los pesqueros ecuatorianos tengan acceso a tecnología para poder identificar las manchas de pescado y que su labor y su faena de pesca no sea un martirio ni sea una proeza. Ya es hora de que podamos apuntar a leyes como las del COIP, que es importante terminarlas. La despenalización del aborto es algo que yo lo estoy proponiendo y le voy a poner énfasis. Hay que despenalizar el aborto en casos de violación, porque ya es hora que la mujer ecuatoriana que ha sido víctima de una violación ya no sea más revictimizada, pueda decidir, que esa niña ecuatoriana violada pueda tener el derecho a escoger sin ser penalizada. Hacia allá tenemos que apuntar, hacia un país de primer orden, a seguir ejemplos de economías mundiales, donde tengamos un sector turístico con exoneración de impuestos por los próximos 5 años, para que haya reactivación, para que venga inversión extranjera, con cosas claras, con leyes claras, pero sobre todo con promesas que se cumplan, ¿no? ¿Qué cree usted que pasará con aquellos legisladores que han sido envueltos en casos de corrupción? Y sí, que de alguna u otra manera, hoy por hoy, la justicia está tratando, y digo, tratando de hacer algo. En lo posterior, para que esto no quede en la impunidad. Bueno, 2 cosas básicas y las está dentro de nuestras propuestas. Lo hemos dicho, es hora de eliminar los techos en la acumulación de las penas. No es posible que el que secuestra, roba, mata y viola tenga un techo de pena de 40 años. Aquí hay que duplicarlas o triplicarlas. Ya es hora de que castiguemos a los jueces corruptos que se prestan para esta barbarie de poner sentencias que vienen amañadas, que son una burla para el pueblo ecuatoriano. Eso es una parte de lo que tenemos que hacer para comenzar a tener una sociedad equilibrada, para donde la gente vea un ejemplo que se cumpla y donde puedan tener leyes que sobre todo le den confianza al ecuatoriano para poder salir adelante, Jorge. ¿Qué opinión usted tiene acerca del gobierno del actual presidente, que de alguna u otra manera muchas personas, al menos las redes sociales, permiten opinar bastante, y lo que se encuentra allí es que las personas piensan que no se ha hecho nada en este gobierno, que de alguna u otra manera se ha dedicado a criticar al anterior y es muy poco la obra o el beneficio para el ecuatoriano? Desde el legislativo, ¿usted cómo ve esta situación? A ver, antes que nada, perdónenme, se me quedó una parte de la pregunta anterior. Una de las formas, ayer se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional la ley de adquisición, la ley de extinción de dominio, perdón. Entonces, donde vamos a poder hacer que el delincuente, el que se llevó la plata, se la pueda devolver, quitársela. Porque hoy en día las leyes permiten, a usted lo sentencian, pero el dinero que se robó, se lo lleva. Entonces es un bonito negocio. Robo 100 millones de dólares, me quedo 3, 4 años preso, salgo y soy rico y millonario. Por Dios. Entonces eso. Contestando a su pregunta, Jorge, perdón por la interrupción. No, válido. Creo yo que en el gobierno actual, en el Ejecutivo, empezó bien. Fue un gobierno que empezó tratando de reordenar la casa, tratando de hacer que la justicia en el Ecuador, de que los organismos en el Ecuador vuelvan a su estabilidad, pero cayó en lo mismo que viene cayendo todos los gobiernos. Cayeron en la corrupción, cayeron en los malos miembros de este gobierno que han tenido, de gente que no solamente puede ser que sea corrupta, hay formas de robar, que no solamente es dinero, podemos robar a la gente su esperanza de vida, su futuro. Tiene un ministro de Economía como este señor Martínez, COVID Martínez lo denominé yo, durante la pandemia, que se le ocurrió pagar primero, privilegiar a los tenedores de bonos
antes que mandar el dinero para la salud, que motivó la renuncia de la ministra Andra Muñoz. ¿Recuerda usted? Entonces, esos tipos de cosas deben de ser castigados en el Ecuador. Tenemos que tener un gobierno que siempre sepa que la responsabilidad empieza por casa. Si vamos a pagar deuda, empecemos a pagar la deuda interna. Mire usted la cantidad de empleados públicos que no se les pagan los sueldos, la cantidad de contratistas del Estado. Entonces es hora de primero cumplir con las labores en casa para luego poder ir al exterior. Licenciado Almeida, para usted representa al distrito 3. Así es. ¿Cuál sería específicamente su labor en la asamblea o sus propuestas que llevaría al legislativo en torno a las personas de su distrito? Bueno, muchas. En primer lugar, la salud, como se lo vengo diciendo, eso es a nivel general. Pero sobre todo tratar de hacer de la parte de la Tarqui, que está en mi distrito, de San Borondón, de Durán, de playas, tratar de motivar para que haya turismo, para que haya agua potable. No puede ser que en Durán todavía estemos tratando de que haya agua potable. Para que en playas tengan su alcantarillado, señor. Tenemos que tratar de que hayan las leyes para que la realidad económica sea justa y equitativa, para que las grandes ciudades también motiven y ayuden a sus vecinos. Y hacia allá tenemos que apuntar. Guayaquil ha sido un ejemplo de esto. En la administración municipal del abogado Nebot, ayudamos a San Borondón, ayudamos a Durán con el abastecimiento de agua potable, por ejemplo. Claro, primero hay que pensar en casa, pero cuando podemos ayudar a nuestros amigos hay que hacerlo. Se lo puede hacer. Licenciado, sus palabras finales a toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Porque, repito, de alguna u otra manera vamos a confiar nuevamente en el licenciado Vicente Almeida para estas próximas elecciones. Simplemente porque hay responsabilidad, porque hay capacidad. Parte de la corrupción también es cuando se aspira a un cargo y no se tiene la capacidad para ir. Eso también es delinquir, Jorge. Hay que tener la capacidad y yo me creo capacitado. Yo soy un hombre con experiencia. Soy un hombre seguro de mis decisiones y de mis cosas. Y sobre todo he demostrado algo. No le tengo temor a ningún, perdóneme la expresión, a ningún pendejillo por ahí que quiere venir a amedrentar o a tratar de limitarme en mis cosas. Mi responsabilidad es por ustedes, por el pueblo ecuatoriano, y lo he demostrado. Yo no hablo, yo hago las cosas. Muchas gracias, licenciado Vicente Almeida, candidato por el Distrito 3 Guayas por el Partido Social Cristiano. Nos acompañó hoy en Enfoque aquí en La Data. Al volver, regresamos con la candidata Mónica Brito. Siga con nosotros, ya volvemos con más. Gracias, licenciado.